La lluvia golpeaba contra las ventanas del departamento de Alejandro con la persistencia de alguien que no quiere ser ignorado. Era una de esas tardes de octubre en la Ciudad de México, donde el cielo se vuelve del color del acero y el aire huele a tierra mojada y a algo indefinible que solo existe en este valle rodeado de montañas. Alejandro estaba de pie frente al espejo del baño, ajustándose la corbata por tercera vez. La boda era en 3 días. 3 días para que todo en su vida cambiara de una manera que aún no comprendía completamente. A los 32 años, Alejandro era un hombre que había construido su vida con la precisión de un arquitecto. Trabajaba en una firma de diseño gráfico, ganaba lo suficiente para vivir cómodamente en la zona rosa, tenía amigos, tenía rutinas, pero todo eso parecía pequeño comparado con lo que representaba Camila. La había conocido hace 2 años en una galería de arte en Polanco. Ella estaba observando una fotografía en blanco y negro de Graciela Iturbide, completamente absorta, y cuando se volvió para mirar a Alejandro, sus ojos grises lo atravesaron de una manera que él todavía no sabía explicar. Camila era diferente. Era abogada, especializada en derechos corporativos, hablaba inglés y francés, viajaba constantemente y tenía esa cualidad que Alejandro había aprendido a reconocer en las personas verdaderamente seguras de sí mismas. No necesitaba validación. Podía estar en silencio sin que fuera incómodo. Podía mirar por la ventana durante una cena y no sentir la obligación de llenar el vacío con palabras. Su madre, Alejandra, que insistía en que la llamaran por su nombre completo, nunca simplemente Ale, era todo lo opuesto a Camila. Era una mujer de 63 años que vivía en Coyoacán, en una casa que había pertenecido a su familia durante generaciones. Una casa grande, de techos altos y patios interiores, donde el estruendo de la ciudad llegaba solo como un murmullo distante. Alejandra era el tipo de madre que aparecía sin avisar con tuppers de comida casera, que conocía los nombres completos de todos los vecinos, que escribía cartas a mano en lugar de usar WhatsApp, y que tenía opiniones firmemente establecidas sobre prácticamente todo. Cuando Alejandro llevó a Camila a conocer a su madre por primera vez, Alejandra los recibió en la puerta con los brazos cruzados, lo cual era su manera de demostrar afecto máximo. «Así que eres la que tiene a mi hijo desaparecido de nuestras cenas de los jueves», dijo Alejandra, estudiando a Camila de arriba abajo. Camila sonrió. Esa sonrisa suave que Alejandro amaba, y respondió: «He oído hablar mucho de usted, señora. Alejandro dice que sus tamales son legendarios». Alejandra pareció reblandecerse, aunque solo ligeramente. Ahora, ajustándose la corbata frente al espejo del baño, Alejandro pensaba en esa primera reunión. Pensaba también en la cena de la semana anterior, la última antes de la boda, en casa de los padres de Camila. La casa de los Montoya era un universo completamente diferente al de su madre. Era una mansión moderna en las lomas, con pisos de mármol, arte contemporáneo en las paredes, y una vista de la ciudad que se extendía como un mar de luces en la noche. El padre de Camila, Ricardo Montoya, era un empresario de los años 90 que había hecho su fortuna en telecomunicaciones. La madre, Verónica, provenía de una familia de banqueros españoles. Durante la cena, mientras comían pez espada con salsa de champán, Ricardo había puesto su mano en el hombro de Alejandro. «Te estamos ganando un hijo», había dicho, con esa seguridad de alguien acostumbrado a conseguir lo que quiere. Alejandro había sonreído, pero algo en esas palabras le había dejado un sabor amargo. No era que no quisiera a Camila, era exactamente lo opuesto. Pero la manera en que Ricardo hablaba, como si Alejandro fuera una adquisición en lugar de una persona, como si el matrimonio fuera una transacción empresarial más que una unión de 2 vidas, lo perturbaba. Su madre lo había llamado al día siguiente. «¿Cómo fue?», preguntó, su voz conteniendo una curiosidad que apenas podía disimular. «Bien», respondió Alejandro. «La casa es hermosa. La comida estuvo buena». «¿Y la familia?», presionó Alejandra. «¿Qué impresión te dieron?». Alejandro había dudado. «Son sofisticados. Tienen dinero, mucho dinero». Su madre había hecho un sonido que Alejandro había aprendido a interpretar a lo largo de 32 años. Era el sonido de alguien que sabe algo que no quiere decir. «Mijo»,
había comenzado Alejandra, y Alejandro supo que lo que seguiría era importante porque solo usaba mijo cuando hablaba en serio. Tienes que visitarme antes de la boda. Hay algunas cosas que debes saber. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó Alejandro, pero su madre ya había cambiado de tema, preguntando por su trabajo y si estaba comiendo bien, de manera que Alejandro supo que la conversación sobre las cosas tendría que esperar. Ahora, mientras se miraba en el espejo, Alejandro pensaba en esa llamada. Pensaba en por qué su madre había querido verlo antes de la boda. Pensaba en Camila, que en este momento estaba probablemente en casa de sus padres, siendo sometida a los últimos preparativos, rodeada de primas y amigas que susurraban sobre vestidos y arreglos florales. Se puso la chaqueta. Afuera la lluvia continuaba cayendo. Eran las 5 de la tarde, y la luz en la Ciudad de México a esa hora tenía una cualidad particular. Era como si el día estuviera llorando, como si supiera que algo estaba por cambiar y no sabía si llorar de alegría o de miedo. Alejandro había planeado visitando a su madre mañana después del trabajo. Quería saber qué era lo que lo hacía sonar tan preocupada por teléfono, pero en ese momento, mientras se preparaba para salir a cenar con sus amigos de la infancia, una tradición de despedida de soltería informal, no podía dejar de pensar en la sensación de que estaba a punto de aprender algo que cambiaría su comprensión de Camila, de su familia, o de ambas. La lluvia continuaba cayendo. En la avenida Paseo de la Reforma, los autos se movían lentamente, sus luces traseras rojas creando un río de color en la oscuridad que se aproximaba. Alejandro tomó su teléfono y abrió sus mensajes. Camila había escrito: «Te amo, faltan 3 días». Alejandro respondió con un corazón, pero mientras presionaba enviar, sintió algo que no podía nombrar. Era como la sensación justo antes de que suene un trueno, la quietud que precede a la tormenta. Capítulo 2. Las puertas cerradas. La casa de Alejandra estaba exactamente como Alejandro la recordaba, el mismo olor a flores secas y velas de iglesia, el mismo sonido de las tuberías cuando alguien abría el grifo del segundo piso, la misma penumbra en el corredor principal causada por las cortinas gruesas de tela que su madre rehusaba a cambiar. Alejandro había crecido en esta casa. Cada grieta en las paredes, cada tabla del piso que crujía de cierta manera, cada rincón oscuro bajo la escalera donde había jugado de niño, todo era tan familiar que se sentía casi como una extensión de su propio cuerpo. Su madre lo estaba esperando en la cocina. La habitación tenía paredes de un amarillo que alguna vez había sido brillante, pero que ahora se veía gastado, con manchas de grasa alrededor de la estufa que Alejandra nunca parecía notar, o que simplemente no le importaban lo suficiente como para limpiar. Había una olla de barro en la mesa, cubierta con un paño blanco, y Alejandro supo sin necesidad de preguntar que contenía la sopa de tortilla que su madre hacía los miércoles. «Siéntate», dijo Alejandra, y aunque su tono era el de siempre, directo, sin adornos, había algo en sus ojos que le dijo a Alejandro que esta no sería una visita normal. No habría bromas sobre su trabajo, no habría quejas amables sobre que no lo visitaba lo suficiente, no habría la conversación habitual sobre la tía Rosario y sus problemas de espalda. Alejandro se sentó. Su madre colocó un tazón de sopa frente a él, junto con cucharadas y servilletas de papel. Se sentó enfrente de él, pero no comió. Se limitó a observar a su hijo mientras él mojaba una tortilla en el caldo. «Mijo», comenzó Alejandra, y Alejandro reconoció ese tono. Era el tono que había usado cuando le contó que su padre los había dejado, cuando Alejandro tenía 9 años. Era el tono de alguien que estaba a punto de decir algo que no quería decir, pero que sabía que tenía que hacerlo. «Antes de que te cases, hay algo que necesitas saber sobre la familia Montoya». Alejandro dejó la cuchara. «¿Qué?». Su madre se levantó y caminó hacia una de las vitrinas que había en la esquina de la cocina. Estas vitrinas estaban llenas de cosas: fotografías enmarcadas, figuritas de cerámica, un reloj que no funcionaba desde hacía años, cartas guardadas en bolsas de plástico. Alejandra abrió una de las puertas de vidrio y extrajo un álbum de fotografías antiguas. El álbum estaba encuadernado en piel,
y su color sugería que había sido comprado en los años 60 o 70. Cuando era joven, comenzó Alejandra, abriendo el álbum lentamente, yo conocía a una mujer. Se llamaba Gloria Soto. Alejandra pasó las páginas del álbum hasta que llegó a una fotografía en color descolorida. En ella se podía ver a una mujer joven, probablemente de 20 y pocos años, con el cabello oscuro ondulado en el estilo de los años 70, con un vestido rojo brillante. La mujer estaba de pie enfrente de un edificio de departamentos, sonriendo a la cámara. Era mi mejor amiga en la secundaria, continuó Alejandra. Fuimos amigas durante toda nuestra juventud. Salíamos juntas, conocíamos muchachos, soñábamos con qué haríamos con nuestras vidas. Gloria era hermosa, Alejandro. Tenía este carisma que hacía que las personas se sintieran especiales cuando estaban a su alrededor. Todos los muchachos la querían. Alejandro miraba la fotografía. La mujer en la imagen tenía rasgos distintos a los de Camila. La nariz era diferente, los pómulos más altos, pero había algo en la sonrisa que le resultaba familiar. ¿Qué le pasó?, preguntó Alejandro, aunque parte de él ya sabía que la respuesta no sería simple o feliz. Conoció a Ricardo Montoya, dijo Alejandra. Hizo una pausa, como si el nombre fuera algo venenoso que tenía que escupir con cuidado. Fue en 1982, en una fiesta. Él era mayor que ella, mucho mayor. Tenía 30 años, y ella solo tenía 23. Era guapo, tenía dinero, conducía un coche hermoso. Gloria estaba fascinada, y él también parecía estar fascinado por ella. Alejandra continuó hojeando el álbum hasta que encontró otra fotografía. Esta mostraba a Gloria, ahora claramente mayor, posiblemente en sus 30 años, de pie junto a Ricardo Montoya. Ricardo era un hombre de facciones duras, con el cabello negro peinado hacia atrás, usando un traje que probablemente costaba más de lo que la mayoría de las personas ganaban en un mes. Su brazo estaba alrededor de Gloria de una manera que, aunque parecía romántica, también parecía posesiva. Se casaron después de un año de conocerse, continuó Alejandra. Fue una boda grande, en una iglesia de Polanco. Yo asistí. Yo estaba feliz por ella, aunque parte de mí sentía que algo no estaba bien. Había algo en la manera en que Ricardo la miraba, como si la poseyera en lugar de amarla. Pero yo tenía 23 años. ¿Qué sabía yo? Alejandro se movió en su asiento, incómodo. Algo en esta historia le decía que no iba a terminar bien. Tuvieron una hija, dijo Alejandra. Nació en 1984. Se llamaba Camila. Alejandro sintió que el aire se le iba de los pulmones. «Mijo», continuó Alejandra, sus ojos encontrando los de Alejandro directamente. «La Camila con la que te vas a casar es la hija de Gloria y Ricardo Montoya. Gloria fue su primera esposa. Pero eso no es todo. Lo que es importante es lo que pasó después». «¿Qué pasó?», preguntó Alejandro, aunque su voz sonaba como si viniera de muy lejos, como si su cuerpo estuviera en la cocina de su madre, pero su mente estuviera en otro lugar, en algún espacio donde la realidad se había roto de alguna manera. «Gloria desapareció», dijo Alejandra simplemente. En 1995, cuando Camila tenía 11 años, Gloria salió de la casa una mañana, como cualquier otro día, y nunca regresó. Pasaron años, Alejandro. La policía investigó, pero no encontraron nada. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Y Ricardo, 2 años después de su desaparición, se casó con Verónica, la madre de Camila ahora. Alejandro no podía hablar. Su mente estaba tratando de procesar esta información, de entender cómo encajaba con lo que sabía sobre Camila, sobre Ricardo y Verónica, sobre la familia que en 3 días sería oficialmente su familia. «¿Cómo sabes que desapareció?», preguntó Alejandro finalmente. «¿Tal vez ella se fue por su cuenta? ¿Tal vez decidió empezar de nuevo? Porque Gloria nunca habría dejado a Camila», respondió Alejandra con certeza absoluta. «Gloria me escribía cartas. Después de que se casó con Ricardo, no podía hablar conmigo por teléfono. Él no lo permitía. Pero ella me escribía cartas. Me contaba cosas. Al principio, intenté convencerme de que yo estaba imaginando cosas oscuras en sus palabras,
pero con el tiempo se hizo evidente. Gloria estaba atrapada. Ricardo era controlador, celoso, abusivo. Ella no podía ver amigos, no podía trabajar, no podía hacer nada sin su permiso, y cuando ella intentó dejarlo, él la amenazó. Amenazó con quitarle a Camila. Dijo que la haría desaparecer, que nadie la encontraría jamás, que él tenía dinero suficiente para hacer que desapareciera. «Mamá, esos son acusaciones muy graves», dijo Alejandro, pero su voz temblaba. «Lo sé», respondió Alejandra. «Por eso quería que vinieras. Quería que supieras esto antes de que te cases con esa familia, porque no es coincidencia que Ricardo se haya casado con Verónica exactamente 2 años después de que Gloria desapareciera, como si estuviera esperando que la gente olvidara. No es coincidencia que Camila nunca hable de su madre, que no haya fotografías de ella en la casa. He visto cómo esa familia funciona, Alejandro. Es como una máquina de hacer dinero y silencio. Y cualquiera que no encaje, cualquiera que intente hacer preguntas, es simplemente apartado». Alejandro se levantó de la mesa. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. «¿Tienes pruebas?», preguntó. «¿Algo más que cartas, que tus palabras?». «No», admitió Alejandra. «Las cartas desaparecieron hace años. Creo que alguien entró en esta casa y las robó. Fue después de que Gloria desapareció. Fue como si alguien estuviera limpiando evidencia. Pero yo recuerdo cada palabra, Alejandro. He vivido con esto durante 30 años, y ahora que mi hijo se va a casar con la hija de esa familia, no puedo mantenerme en silencio». Alejandro caminó hacia la ventana de la cocina. Afuera, el cielo estaba limpio ahora. La lluvia había parado. Podía ver el patio de su madre con sus plantas en macetas y la vieja banca de hierro donde solía sentarse con sus amigas. «¿Se lo has dicho a Camila?», preguntó Alejandro. «¿Cómo podría?», respondió Alejandra. «Es su madre. Tal vez Camila ni siquiera sabe lo que pasó. Tal vez le dijeron que su madre se fue, que eligió abandonarlos. Tal vez le dijeron una mentira». Alejandro se volvió hacia su madre. «Y si es así, si le dijeron una mentira, ¿es mi responsabilidad decirle la verdad? Basándome en lo que tú crees que pasó, pero no puedes probar». «Tu responsabilidad», dijo Alejandra lentamente, «es estar abierto a la posibilidad de que la familia que estás a punto de unirte es capaz de cosas que la mayoría de las personas no son. Tu responsabilidad es investigar, antes de dar ese paso». Alejandro se quedó en la casa de su madre durante 2 horas más. Ella le mostró más fotografías, le contó más detalles sobre sus conversaciones con Gloria, sobre cómo había notado cambios en su amiga a lo largo de los años de su matrimonio con Ricardo. Gloria había comenzado a verse retraída, ansiosa, como si llevara un peso invisible. En las últimas cartas que Alejandra había recibido, Gloria hablaba de un plan para escapar. Pero cuando Alejandro preguntó si su madre sabía dónde estaba Gloria ahora, Alejandra solo negó con la cabeza. «He buscado», dijo su madre. «He buscado durante años. Contacté a gente, pagué a investigadores privados, pero fue como buscar un fantasma. Es como si Gloria nunca hubiera existido, como si hubiera sido borrada». Cuando Alejandro salió de la casa, el cielo se estaba oscureciendo. Caminó por las calles de Coyoacán en un estado de aturdimiento. Las tiendas estaban cerrando. Las luces de las farolas parpadeaban a la vida. En las esquinas, los vendedores de flores estaban embalando sus flores no vendidas. Una parte de él quería creer que su madre estaba equivocada, que había confundido hechos, que la paranoia había teñido su memoria. Pero otra parte de él, una parte que no quería admitir, sabía que su madre no era una mujer propensa a las fantasías. Ella no mentía, ella no exageraba. Alejandro pensó en Camila. Pensó en cómo nunca hablaba de su madre. Pensó en cómo, cuando él una vez había preguntado casualmente dónde estaba su madre, Camila había respondido brevemente: «Se fue cuando era niña. No quiero hablar de eso». Y él nunca había presionado porque amaba a Camila, y el pasado le parecía que debería quedarse en el pasado. Pero ahora, caminando por las calles oscuras de Coyoacán, Alejandro se preguntaba: ¿cuánto de lo que sabía sobre su futura esposa era verdad y cuánto era silencio? Capítulo 3.
La casa de las sombras, la mansión de los Montoya en las Lomas, se veía diferente a la luz del día que lo que Alejandro recordaba. Cuando visitaba en las noches para cenas, las luces interiores hacían que el lugar se viera cálido y acogedor. Pero en una tarde de sábado, bajo el sol brillante de octubre, la casa parecía más fría, más recóndita. Las paredes blancas de estuco parecían reflejar la luz de una manera que hacía que todo se viera lavado, desaturado como una fotografía antigua. Alejandro estaba en el coche, estacionado a 2 casas de distancia. Había conducido hasta las Lomas sin un plan específico, impulsado por una necesidad que no podía explicar. Después de que su madre le contara la historia de Gloria, Alejandro no había podido concentrarse en nada. Había llamado a Camila para disculparse, le había dicho que tenía un dolor de cabeza terrible, y ella, con su comprensión habitual, le había dicho que descansara, que se vería el día siguiente. Pero Alejandro no quería descansar, quería respuestas, así que había conducido a las Lomas sin saber exactamente qué buscaba. ¿Qué esperaba encontrar? ¿Evidencia de un crimen que ocurrió hace 30 años? Alejandro no era investigador privado. No sabía cómo buscar pistas. No sabía absolutamente nada sobre cómo investigar un caso donde no había caso, donde la policía no estaba buscando, donde la verdad había sido enterrada bajo capas de dinero y silencio. Pero Alejandro sí sabía que Ricardo Montoya no estaría en la casa en este momento. Sabía, porque Camila se lo había mencionado, que Ricardo estaba en una conferencia en Monterrey y Verónica estaba en un spa en el Valle de Bravo con amigas, lo que significaba que la casa estaría prácticamente vacía, excepto por la servidumbre. Alejandro sabía que era una idea loca, era la clase de idea que solo viene a alguien que está completamente fuera de sí, fuera de su mente. Pero él salió del coche de todas formas. La verja de hierro forjado estaba cerrada, pero no con llave. Alejandro la empujó y entró en el jardín. Las plantas estaban cuidadas con precisión militar, rosales rojos, bugambilias púrpuras, palmeras que se mecían ligeramente en la brisa. Todo era perfecto, todo estaba en su lugar. Alejandro caminó hacia la puerta de entrada, medio esperando que alguien saliera a detenerlo, pero nadie lo hizo. Probó el picaporte. Estaba cerrado. Por supuesto que estaba cerrado. Alejandro dio la vuelta a la casa, encontrando un camino de grava que conducía hacia la parte trasera. Había una terraza grande con muebles de patio de hierro forjado, una piscina de agua azul oscuro y una puerta de vidrio grande que conectaba con lo que Alejandro supo era la sala de estar. La puerta estaba cerrada pero no bloqueada. Alejandro entró. El interior de la casa era silencioso. Había un aire de frialdad que Alejandro no había notado en las noches cuando la casa estaba llena de gente y conversación. Era como entrar en un museo después del horario, cuando todos los visitantes se habían ido y solo quedaban los objetos, silenciosos y vigilantes. Alejandro caminó a través de la sala de estar. Las paredes estaban decoradas con arte, una pintura de Mark Rothko, una escultura de Henry Moore. Todo era de valor incalculable. Todo estaba aquí solo para demostrar que Ricardo Montoya tenía dinero suficiente para comprar cosas hermosas. No porque amara el arte, sospechaba Alejandro, sino porque el arte era un símbolo de estatus. Subió las escaleras. El segundo piso tenía un corredor largo con puertas a ambos lados. Alejandro sabía cuál era la habitación de Camila, porque ella le había mostrado una vez. La tercera puerta de la izquierda. Abrió la puerta. La habitación de Camila era exactamente como la recordaba. Minimalista, ordenada, con una cama de marco bajo cubierta con sábanas de lino blanco, un escritorio con una computadora, librerías llenas de libros sobre ley y filosofía. Era la habitación de alguien que vivía su vida principalmente en su mente, alguien que encontraba consuelo en los libros y el trabajo. Pero mientras Alejandro miraba la habitación, no podía dejar de notar que no estaba allí. No había fotografías familiares, no había memorabilia de la infancia, no había nada que sugiriera que Camila había sido una niña en esta casa. Alejandro salió de la habitación de Camila y continuó por el corredor. Pasó por la habitación de Ricardo y Verónica,
Una habitación inmensa con una cama de matrimonio cubierta con un edredón de seda, y luego continuó caminando. Al final del corredor, vio una puerta que estaba ligeramente diferente a las otras. Era más antigua, de madera oscura, y tenía un cerrojo en la parte exterior. Alejandro probó la puerta. Estaba cerrada con llave. Fue en ese momento cuando oyó un sonido de pasos, proveniente de la planta baja. Alejandro se quedó inmóvil, su corazón palpitando en su pecho como un animal atrapado. Se maldijo a sí mismo. Debería haberse ido, debería haber dejado esto solo, pero era demasiado tarde ahora. Los pasos se acercaban a las escaleras. Alejandro rápidamente entró en la habitación más cercana, que resultó ser un cuarto de baño, y cerró la puerta casi completamente, dejando una rendija para poder ver hacia el corredor. A través de la rendija, vio a un hombre que no reconoció. Era mayor, probablemente de 60 años, con el cabello gris vestido con un uniforme de mantenimiento. El hombre llevaba una escoba y un trapeador, y parecía estar haciendo su ronda de limpieza regular. Pasó por el corredor sin mirar en ninguna dirección particular, sin notando la habitación de Alejandro. Alejandro esperó 5 minutos después de que el hombre había desaparecido antes de salir del baño. Luego bajó las escaleras lo más silenciosamente posible. Su mente estaba acelerada, su cuerpo inundado de adrenalina. Había cometido un error grave al entrar en la casa. Si lo atrapaban, ¿cómo explicaría? ¿Cómo podría justificar su presencia aquí? Pero incluso mientras salía por la puerta de vidrio, incluso mientras caminaba rápidamente a través de la terraza y el jardín, una parte de Alejandro sabía que había visto algo importante. Esa puerta cerrada con llave al final del corredor. ¿Qué había en esa habitación que necesitaba ser cerrada? ¿Por qué estaba cerrada con un cerrojo en la parte externa, como si lo que estaba dentro necesitara ser contenido? Esa noche, Alejandro no durmió. Se quedó despierto en su departamento en la zona rosa, mirando el techo, pensando en la casa, en Gloria, en Camila. Su teléfono había vibrado varias veces con mensajes de Camila preguntándole cómo se sentía, si necesitaba algo. Él había respondido con monosílabos, con emojis, con cualquier cosa excepto la verdad. Porque, ¿cuál era la verdad exactamente? Que su madre le había contado una historia sin pruebas sobre la primera esposa desaparecida de su futuro suegro, que había entrado ilegalmente en la casa de su futuro suegro, que estaba comenzando a preguntarse si la familia en la que estaba a punto de casarse era culpable de algo horrendamente malo. El domingo por la mañana, Alejandro hizo algo que nunca había hecho antes. Usó su computadora para buscar en Internet Gloria Soto desaparecida, 1995, México. Los resultados fueron sorprendentes en su escasez. Había un artículo de un periódico local de 1995 que mencionaba el caso. Mujer desaparecida en Polanco, decía el titular. El artículo era breve, apenas unos párrafos. Mencionaba que Gloria Soto Montoya, 38 años, había desaparecido el 14 de marzo de 1995. Mencionaba que su esposo, Ricardo Montoya, era un empresario prominente. Mencionaba que la policía estaba investigando. Pero eso era todo. No había seguimiento. No había resolución. Alejandro luego buscó en los registros públicos y encontró un certificado de matrimonio entre Ricardo Montoya y Verónica Carrillo, fechado el 15 de marzo de 1997, exactamente 2 años después de la desaparición de Gloria, como su madre había dicho. Luego, impulsivamente, Alejandro buscó Camila Montoya. Encontró su perfil de LinkedIn, que mostraba su carrera como abogada, pero nada personal. No había fotografías de ella como niña, no había información sobre su madre. Era como si su vida hubiera comenzado cuando era adulta, como si los años antes de los 18 fueran simplemente espacios en blanco. El teléfono de Alejandro sonó. Era Camila. «Hola», contestó. «¿Estás mejor?», preguntó ella, y en su voz Alejandro podía oír algo que quizás siempre había estado allí, pero que él nunca había notado antes. Una cierta vigilancia, como si ella estuviera midiendo cada palabra, evaluando cada respuesta. «Sí»,
mintió. Solo necesitaba descansar. Mi padre quiere que vayamos a la casa mañana por la noche, dijo Camila. Hay algunos detalles finales para la boda que Verónica quiere resolver. Nada importante, principalmente sobre la recepción, pero tenemos que estar ahí. ¿Está bien? Alejandro quería decir que no. Quería decir que no podía entrar en esa casa nuevamente, que no podía mirar a Ricardo a los ojos, que no podía fingir que nada había cambiado. Pero en lugar de eso dijo, «Claro. ¿A qué hora?» «A las 7. Te paso a buscar por tu departamento». Alejandro colgó el teléfono. Luego se levantó y caminó hacia su ventana. Desde aquí podía ver partes de la Reforma, el tráfico de la tarde, la vida de la ciudad continuando como si nada estuviera cambiando. Pero todo había cambiado, ¿verdad? En cuestión de unos pocos días, toda su comprensión de su futuro se había desmoronado. Y en 2 días, se suponía que debería estar en un altar, diciendo votos, comprometiéndose con una vida con alguien cuya familia podría estar ocultando un secreto tan oscuro que había requerido 3 décadas de silencio para mantenerlo enterrado. Capítulo 4. Las grietas en la fachada. La cena en la casa de los Montoya fue tan incómoda como Alejandro había temido. Se sentaron alrededor de la mesa de comedor de caoba, con una criada sirviendo pechugas de pato con salsa de pimienta rosa. Ricardo estaba hablando sobre sus negocios, sobre una adquisición que estaba haciendo en el norte del país. Verónica estaba discutiendo con Camila sobre los arreglos florales para la ceremonia. Nadie estaba mirando a Alejandro, pero él sentía sus ojos sobre él de todas formas, como si su presencia, su conocimiento oculto, irradiara en todas direcciones. Así que Alejandro, dijo Ricardo de repente, poniendo su cuchillo y tenedor a un lado, en 2 días serás parte oficial de esta familia. ¿Tienes algún tipo de aprensiones? Alejandro levantó la vista de su plato. Ricardo estaba mirándolo directamente, y en los ojos del hombre, Alejandro podía ver algo que le hizo estremecer. Era una mirada que decía, «Yo tengo poder, y tú tienes que hacer lo que quiero». «Ninguna», respondió Alejandro, su voz más firme de lo que esperaba. «Estoy feliz de casarme con Camila». «Es bueno», dijo Ricardo sonriendo, pero la sonrisa no alcanzaba sus ojos. «Porque la familia lo es todo. La familia mantiene los secretos. La familia protege. Y si en algún momento en el futuro tienes algún tipo de problema, si alguien viene a ti con historias, con preguntas, con cualquier tipo de interferencia, recuerda que tienes una familia ahora. Una familia que te cuidará siempre, ¿entiendes?» Alejandro no respondió inmediatamente. Estaba seguro de que Ricardo acababa de amenazarlo, aunque la amenaza había sido envuelta en palabras de familia y protección. Fue Camila quien rompió el silencio. «¿Por qué hablas así, papá?», preguntó, y Alejandro notó que su voz sonaba diferente, más pequeña, más cautelosa, que como hablaba cuando estaban solos. «Alejandro no tiene problemas. Solo quería que supiera», continuó Ricardo volviendo a su pato, «que en esta familia, lealtad es lo más importante que la curiosidad, más importante que las preguntas. ¿Verdad, cariño?». Esto último lo dirigió a Verónica, quien simplemente asintió, sin dejar de comer. Después de la cena, mientras Verónica llevaba a Camila al salón para mostrarle un regalo que había comprado para la boda, Ricardo llevó a Alejandro a su estudio. Era una habitación grande en el primer piso, con paredes cubiertas de libros, una chimenea y un escritorio de madera oscura que parecía ser un monumento a la autoridad y el poder. «Siéntate», dijo Ricardo, señalando una silla de cuero. Alejandro se sentó. Ricardo rodeó su escritorio y se apoyó contra el frente, su cuerpo entre Alejandro y la puerta de salida. El mensaje fue claro. Alejandro estaba atrapado. «Voy a ser honesto contigo, Alejandro», comenzó Ricardo, sus manos conectadas frente a él. «Mi familia no es perfecta. Muy pocas familias lo son. Hemos pasado por momentos difíciles. Mi ex esposa, Gloria, ella tuvo algunos problemas emocionales. Era una mujer inestable. Un día estaba feliz, al día siguiente estaba suicida. Era agotador. Para mí,
Para Camila, para todos. Alejandro sintió que la bilis le subía por la garganta. Así era como Ricardo la describía, inestable, como si años de abuso, de control, de ser atrapada en una jaula de dinero y silencio, no fuera suficiente razón para estar mal. Un día, continuó Ricardo, Gloria simplemente se fue, dejó una nota diciendo que necesitaba encontrarse a sí misma, que ella no podía seguir viviendo de esta manera. Fue devastador, particularmente para Camila. Ella era solo una niña. Ella perdió a su madre por elección de su madre, ¿entiende? Así que cuando Verónica entró en nuestras vidas, fue como si Dios estuviera diciendo, aquí hay una segunda chance, aquí hay alguien que puede llenar ese vacío. Alejandro estaba a punto de hablar, a punto de decir que su madre le había contado una historia completamente diferente, pero algo en su instinto de supervivencia lo detuvo. Ricardo no estaba esperando respuestas. Ricardo estaba marcando territorio. Ricardo estaba diciéndole a Alejandro, de una manera que no podía ser ignorada, que conocía los límites de lo que Alejandro podría decir o hacer. La razón por la que te cuento esto, continuó Ricardo, es porque mañana, cuando te cases con Camila, quiero que entiendas que ella viene con bagaje, que ella ha sufrido, que ella necesita estabilidad, lealtad y, sobre todo, alguien que no la haga preguntas sobre su pasado que podrían perturbarla. ¿Puedes ser ese hombre? Sí, respondió Alejandro, porque no había otra respuesta posible. Bien, dijo Ricardo, y le puso una mano en el hombro. Su mano era pesada, fría, como la mano de un cadáver. Ahora, vamos a regresar con las mujeres. Camila debe estar preguntándose dónde estamos. Mientras regresaban al salón, la mente de Alejandro estaba acelerada. Cada palabra que Ricardo había dicho había sido una mentira cuidadosamente construida. La historia que había presentado, la de Gloria como una mujer inestable que eligió abandonar a su familia, era la narrativa que Ricardo quería que el mundo creyera. Era la historia que había sido repetida, refinada, perfeccionada durante 30 años hasta que se había convertido en la verdad oficial, la verdad que casi nadie cuestionaría, la verdad que estaba inscrita en el acta de desaparición, la verdad que era la base sobre la cual se había construido la vida de la familia Montoya. Pero, ¿dónde estaba Gloria? ¿Y por qué, si ella simplemente había elegido irse, nunca se había puesto en contacto con su hija? Esa noche, cuando Camila lo llevó de regreso a su departamento, Alejandro hizo algo que su instinto le gritaba que no hiciera. Hizo una pregunta. «Camila», dijo, mientras el coche se detenía en la avenida frente a su edificio, «¿alguna vez has intentado buscar a tu madre?» Camila se quedó muy quieta. Sus manos estaban en el volante, pero el coche estaba apagado. Fuera, la ciudad de la noche pasaba. Los autos, los transeúntes, la vida continuando como si nada hubiera sucedido. «¿Por qué haces esa pregunta?», preguntó finalmente Camila, sin mirar a Alejandro. «Solo estoy curioso», comenzó Alejandro. «No», lo interrumpió Camila. Su voz era plana, sin emoción. «Nunca lo he hecho, y no voy a hacerlo. Mi madre me abandonó. Ella eligió irse. Mi padre y Verónica me criaron, y ese es el final de la historia. ¿No quieres saber por qué?», presionó Alejandro. «¿No quieres saber dónde está ella ahora?». «Sí, está bien». Camila finalmente lo miró. Pero los ojos que lo miraban no eran los ojos cálidos y grises que Alejandro amaba. Eran ojos fríos, distantes, como los de un extraño. «Mi padre tiene razón», dijo Camila. «Eres un hombre que hace demasiadas preguntas. Mañana, cuando nos casemos, necesitas prometer que vas a dejar el pasado en el pasado, que no vas a hacer preguntas sobre cosas que no te conciernen». «Pero», comenzó Alejandro. «¿Prometes?», preguntó Camila, y había algo en su tono que le dijo a Alejandro que su respuesta determinaría algo fundamental, algo irreversible. Y en ese momento, sentado en el coche con la mujer que amaba, pero no conocía realmente, Alejandro se dio cuenta de que había estado viviendo una ilusión, que la vida que había imaginado vivir, la vida de ser amado y aceptado por Camila completamente, de construir algo real con ella, toda esa vida se había evaporado.
Prometo, dijo Alejandro, y inmediatamente supo que acababa de hacer el mayor error de su vida. Alejandro no se casó con Camila. Dejó una nota la mañana siguiente en su departamento explicando que había cometido un error, que necesitaba tiempo para pensar, que lo sentía. La nota fue cobarde, fue terrible, fue todo lo que una nota de abandono en el día de una boda debería ser. Pero Alejandro no podía hacer otra cosa. No podía estar frente al altar y pronunciar votos sabiendo lo que sabía. No podía mirar a Ricardo a los ojos. No podía hacer promesas a alguien que le estaba pidiendo que compartiera un secreto que podría ser un asesinato. Lo que sucedió después fue caótico. Camila lo llamó cientos de veces. Su familia contrató abogados. Hubo conversaciones amenazantes. Pero Alejandro se mantuvo firme, aunque no podía explicar completamente por qué. ¿Cómo podía decir, tu padre podría haber matado a tu madre? ¿Cómo podía hacer esa acusación sin pruebas? Así que Alejandro hizo lo que su madre le había sugerido años atrás. Investigó. No científicamente, no profesionalmente, sino lentamente, cuidadosamente durante meses. Contactó a investigadores privados, revisó registros públicos, habló con abogados sobre leyes de prescripción y reapertura de casos, y lo que encontró fue un caso que había sido cerrado prematuramente, que había sido manipulado por dinero y conexiones, que había sido olvidado deliberadamente por la policía, porque Ricardo Montoya era un hombre rico y poderoso, y no vale la pena molestar a hombres ricos y poderosos. Pero Alejandro también encontró a una mujer que vivía en Querétaro, que trabajaba como maestra de escuela primaria, una mujer que se veía como si tuviera 60 años en lugar de 58, una mujer que le abrió la puerta de su pequeña casa y preguntó quién era. ¿Gloria?, preguntó Alejandro, aunque supo inmediatamente que había encontrado lo que había estado buscando. La mujer lo miró durante mucho tiempo. Luego, lentamente, asintió. ¿Cómo me encontraste, Ozzy?, preguntó, su voz susurrante, como si hablar en voz alta fuera peligroso. Tengo que contarte algo, dijo Alejandro, sobre Camila, sobre tu hija. Lo que sucedió durante las horas que siguieron cambió para siempre el entendimiento de Alejandro sobre el poder, el secreto y el costo del silencio. Gloria le contó sobre los años de abuso, sobre cómo Ricardo la había controlado, sobre cómo había planeado su fuga durante meses, sobre cómo una noche simplemente había dejado la casa sin decir adiós, porque si se hubiera despedido de Camila, Ricardo habría detenido la fuga. Gloria le contó sobre cómo había cambiado su nombre, sobre cómo había vivido con miedo durante años, esperando que Ricardo la encontrara. Pero lo más importante, Gloria le contó a Alejandro sobre las cartas que había estado escribiendo, cartas que nunca había podido enviar, cartas que estaban guardadas en una caja bajo su cama. ¿Quieres que Camila las lea?, preguntó Alejandro. Quiero que ella sepa la verdad, respondió Gloria, lágrimas corriendo por su rostro. Quiero que ella sepa que nunca la abandoné, que siempre pensé en ella, todos los días de los últimos 30 años. Lo que pasó después fue complicado. Alejandro trajo a Gloria de regreso a la Ciudad de México. Gloria se presentó ante la policía y presentó cargos contra Ricardo Montoya. Hubo un caso, hubo un juicio. Ricardo fue condenado. Pero lo más importante, Camila finalmente conoció la verdad. No fue fácil. Camila pasó por estadios de negación, rabia, dolor. Pero eventualmente, con ayuda profesional y con el apoyo de su madre, finalmente reunida con ella, Camila comenzó a sanar. Y un año después, cuando Alejandro recibió una llamada de Camila pidiéndole si podían tomar un café, él supo que, de alguna manera, a través de toda la oscuridad y el dolor, algo valioso había emergido. Tomaron café en un lugar neutral, en un café pequeño en San Ángel. Camila se veía diferente. Se veía más joven, a pesar de que era un año después. Se veía como si hubiera puesto un peso muy pesado y finalmente lo hubiera dejado. «Quería darte las gracias», dijo ella, después de que se sentaron. «¿Por qué?», preguntó Alejandro. «Por no casarte conmigo», respondió ella. «Por hacer las preguntas que hiciste.
por tener el coraje de investigar cuando todos los demás habrían simplemente seguido adelante. Mi vida habría sido una mentira, Alejandro. Habría estado viviendo con un hombre, criando niños, en una familia construida sobre el crimen y el silencio. Tú me salvaste de eso. Salvaste a mi madre, incluso si fue por accidente. Alejandro no supo qué decir. Había vivido un año pensando que había arruinado todo, que había sido un cobarde por dejar a Camila en el altar, pero ahora, mirando a esta mujer más fuerte que la que había conocido antes, se dio cuenta de que hacer lo correcto a menudo no se parece a nada de lo que imaginamos. «¿Qué pasará con Ricardo?», preguntó Alejandro. «Pasará tiempo en la cárcel», dijo Camila. «No todo el tiempo que debería, pero es algo. Y yo estoy aprendiendo a vivir sin él, con mi madre nuevamente. Contigo, tal vez, si lo permites». Alejandro le tomó la mano. Fue la primera vez que la tocaba en más de un año. «¿Crees que podrías perdonarme?», preguntó Alejandro. «Creo que ya lo he hecho», respondió Camila, sonriendo ligeramente. «Ahora simplemente tenemos que aprender a vivir en la verdad». Fuera del café, la Ciudad de México estaba viva, bullendo con vida. Los autos tocaban sus bocinas, los vendedores gritaban sus productos, las máquinas del mundo continuaban girando, y nadie parecía notar que en una pequeña mesa en un café en San Ángel, dos personas habían decidido reconstruir sus vidas sobre la base de la verdad en lugar del silencio. La lluvia que había estado cayendo toda la semana, finalmente, había parado. El cielo estaba limpio, y en ese limpio cielo de octubre se podía ver casi indefinidamente, hacia el horizonte, hacia el futuro, hacia todo lo que aún podría ser posible.